Saludos, yo soy José Manuel Castillo y hoy vamos a seguir conversando sobre el desarrollo del talento humano en base a competencias que Hildeberto Chiavenato propone en su libro El desarrollo del talento humano. Para iniciar, vamos a empezar a hablar de la estructura organizacional de una empresa o de una entidad. La arquitectura organizacional es la arquitectura de los puestos que responde al nivel de jerarquización y al nivel de departamentalización o distribución de los departamentos dentro de la organización. En consecuencia, deberá entenderse que para que un empleado desarrolle a cabalidad su puesto y sus responsabilidades dentro de la organización, debe tener claro cuál es la jerarquización de su puesto dentro de toda la organización, es decir, en el conjunto de otros puestos de los que también forma parte. Al tener claro su nivel jerárquico dentro de la organización, el empleado no solo tendrá claro quién es su línea de mando, sino también cuál es el nivel de subordinación que tiene, quiénes son sus subordinados y cómo se relaciona con los otros puestos dentro de la empresa. No está de más mencionar que las empresas deben de tener una relación adecuada entre la cantidad de puestos y el volumen de los negocios que realizan. Dentro de este marco es importante referirnos al diseño de los puestos, que no es más que el contenido de cada posición, el método de trabajo y las relaciones con los otros puestos. En pocas palabras, el diseño de los puestos es la manera en que cada uno se estructura y dimensiona. El diseño de los puestos significa al menos 4 condiciones básicas a saber. La primera de ellas, el conjunto de tareas o atribuciones que cada empleado debe desempeñar. Segundo, la manera en que las tareas o atribuciones se deben desempeñar. Tercero, tener claridad con quién debe reportarse el ocupante del puesto, es decir, a quién responde jerárquicamente. Y cuarto, tener claridad de quiénes son los supervisados o quiénes se reportan al ocupante del puesto. Ahora, para la implantación del diseño de puestos hay al menos 6 condiciones básicas a saber. La primera de ellas, la combinación de tareas, es decir, que en lugar de fragmentar los procesos que desarrolla determinado empleado o un empleado dentro de determinada unidad, lo que se busca es integrar las diferentes tareas que forman parte de un proceso. Segundo, formación de unidades naturales de trabajo, muy relacionado con la condición anterior. Esto también está relacionado con la concepción integral del proceso que realiza determinada unidad. Y lo que se busca es que en cada proceso los diferentes actores o diferentes empleados vayan complementándose para dar una visión integral a ese proceso que se desarrolla. Tercero, relaciones directas con los clientes o con los usuarios. Y al hablar de clientes y usuarios no nos referimos únicamente con clientes y usuarios externos a la empresa, sino más bien clientes o usuarios externos a la unidad que desarrolla determinado proceso, que permite tener una mayor agilidad, pero también una mayor cercanía y relación con la tarea que se desarrolla. Cuarto, carga vertical. En esta condición el empleado no solamente recibe mayor responsabilidad, sino que también, aparte de tener un poco más de motivación, es capaz de organizar su propio trabajo en base a las responsabilidades que se le han delegado. Quinto, apertura de canales de retroalimentación. Y con eso nos referimos a la posibilidad que existe dentro de la empresa para que los empleados puedan expresar no únicamente su percepción de las tareas que realizan, pero también expresar su retroalimentación en los diferentes niveles jerárquicos, no únicamente hacia arriba, sino también hacia abajo, y recibir de sus subordinados también la opinión sobre las tareas que realizan. Y sexto es la creación de grupos autónomos de trabajo, donde lo que se busca es entregar una responsabilidad a un grupo que va a desarrollar una tarea específica. Esta responsabilidad delegada no únicamente va a influir en la productividad de la tarea delegada, sino también en la productividad y en la motivación de los empleados que están integrando el grupo a cargo de esa tarea. Ahora, en el diseño de los puestos es importante tener una claridad sobre el tipo de puesto que estamos hablando, el perfil, las relaciones que tiene, diferentes referencias del contexto sobre la tarea que ese puesto va a realizar y por lo tanto es importante recurrir a algunos métodos para poder obtener información que nos permitan perfilar este puesto de una mejor manera. Hay al menos 3 métodos que son los más comúnmente usados en cuanto al diseño de puestos y estos son:
la entrevista, los cuestionarios y la observación. Cuando hablamos de entrevistas, no nos referimos únicamente a entrevistas individuales con la persona que desarrolla el trabajo, sino también podemos hablar de entrevistas grupales, entrevistas con los supervisores del empleado que desarrolla las tareas, entre otras. Aunque hay otros métodos, la entrevista sigue siendo el método más utilizado para el diseño y para el análisis de puestos. Y entre algunas de otras situaciones que se abordan en una entrevista de este tipo están, por ejemplo, qué es lo que realiza la persona, indagar si conoce cuáles son las tareas que realiza, cuáles son los niveles de jerarquía de los que depende y sobre los cuales se encuentra ubicada su posición, cuál es el impacto de su trabajo dentro de la empresa y en la productividad de la empresa, conocer cuáles son las herramientas o las habilidades o las condiciones básicas que debería requerir el puesto de trabajo para el desarrollo de esa tarea, entre un sinfín adicional de interrogantes. Esto que estamos conversando en pocas palabras sobre el diseño de puestos tiene un impacto significativo en la productividad de la empresa. No únicamente por la manera en que el empleado hace su trabajo, sino también por la manera en que la motivación o el conocimiento del empleado sobre su puesto influye en los resultados que da dentro de la organización. Por ejemplo, al estar consciente un empleado sobre cuál es su rol dentro de la organización, los niveles de jerarquía con los que se relaciona, cómo su trabajo influye en el proceso siguiente de otras unidades, tiene desde luego un impacto significativo en los resultados que la empresa busca conseguir. Otro elemento al que es importante referirse cuando estamos hablando del capital humano de la organización, que son sus empleados, es el tema de la capacitación. Como lo hemos dicho desde el inicio de este módulo, los empleados, las personas que componen la organización, son el capital más valioso de cada organización o de cada empresa. Otro elemento importante al que debemos referirnos cuando hablamos del personal de una empresa es el valor que tiene todo el personal, todos los miembros de la organización como capital humano de la organización o de la empresa. Este valor, este capital, va desde el obrero más simple hasta el ejecutivo más alto de la organización y cada uno aportando un valor significativo a la productividad de la organización. ¿Y por qué es importante referirnos a esto? Porque vamos a hablar ahora de la capacitación y las inversiones que las diferentes empresas hacen en la formación de sus empleados. Entonces, cómo esto también se constituye en un valor agregado para la productividad de la empresa. Actualmente la capacitación ha dejado de verse como un gasto y se ve en realidad más como una inversión. Y con la capacitación lo que se pretende es que los empleados se vuelvan personas más productivas, más innovadoras, más creativas y que de alguna manera contribuyan de una manera más eficaz a los negocios de la empresa. Y estando esto relacionado a los procesos de formación del empleado, es importante diferenciar lo que es la capacitación de los procesos de desarrollo personal, porque la capacitación en realidad está más enfocada al presente, al puesto actual, a las tareas que desarrolla el empleado y las habilidades que requiere la empresa en este momento. En tanto que el desarrollo personal es una proyección más a futuro y lo que busca es crear una línea de desarrollo, una línea de evolución positiva del empleado dentro de la organización. Pero cuando hablamos de capacitación o de desarrollo del personal, no nos referimos a un deseo antojadizo a largo plazo sobre el conocimiento que yo quiero compartir con los empleados o que la empresa busca esparcir entre sus empleados. Estamos hablando de una estructura que lo que procura es que haya un mejor impacto en cuanto a la capacitación que se va a impartir. Y para esto hay al menos 4 condiciones básicas o 4 etapas que deben seguir el diseño de una capacitación. Estas son: la primera, el diagnóstico, que consiste en saber cuáles son las necesidades de capacitación que hay dentro del personal. La segunda, el diseño, que lo que pretende es realizar el programa de la capacitación a realizar en base a las necesidades de capacitación obtenidas en el punto anterior. Tercero, que es la implementación de ese programa o de ese diseño que se ha creado en base a las necesidades de capacitación identificadas. Y cuarto, la evaluación,
que consiste en saber a ciencia cierta cuál es el impacto que se ha obtenido de la capacitación entregada a los empleados. Entonces, como lo hemos dicho ya en videos y en sesiones anteriores, el capital humano debe desarrollarse y aplicarse bien. La empresa, que está consciente del valor que sus empleados tienen para sí misma, ve en su capital humano una rentabilidad para el desarrollo de sus labores, para el desarrollo de sus objetivos. La capacitación y el desarrollo constituyen en sí mismos procesos de formación y aprendizaje que de alguna manera llevarán a la organización a contar con empleados mucho más competitivos, mucho más innovadores y mucho más creativos, que de alguna manera van a insertarse de una manera mucho más eficiente dentro de esa cultura organizacional y llevando en consecuencia a tener una masa productiva que sea mucho más eficiente y que desarrolle su labor con mucha mayor satisfacción. Por el momento, vamos a detenernos acá con este breve estudio que hemos hecho del diseño de puestos y del diseño de la capacitación y la influencia que ambos tienen en la estructura organizacional y en la consecución de los objetivos de una organización. Seguramente más adelante seguiremos estudiando otros elementos que influyen directamente en el desarrollo del talento humano dentro de una empresa. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.